las secuoyas estas se les está yendo un poco la pinza y están empezando a brotar. Todavía queda bastante invierno, pero entonces pues, lo que voy a hacer es podarla. Por ejemplo, estos hijuelos que salen aquí fuera, esto lo pinchas y crece fijo. De hecho, esta que veis aquí, esto que veis aquí, salió de eso. Bueno, de una rama concreta, entera, no de solo esto. ¿Qué le puedo quitar más? Esta, mira, fijaos que tiene aquí dos. Esta de abajo no pinta nada. Estas de abajo estaban, mira cómo está de yemas todo, ¿eh? Todos son yemas por todas partes. Aquí, 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 aquí. Y si veis arriba, flipáis. Mira. Sí, señor. Y fijas las yemas que ya sacó. Todo esto. Mira cómo está esto. Nada, lo que quería era cortarla un poco. Para que no tenga tanta vela. Es que esta rama, mira hasta dónde me llega, ¿eh? Mola. Mola que tan largas, pero un poco operativas. Y en realidad esta ya para el grosor del tronco ya está demasiado baja esta rama. Voy a cortar por aquí, anda. Más que nada para que no moleste tanto. Y a pensar en qué hacer con ella realmente. Pasa lo mismo del otro lado. Esta no lo quiero, mira, se está convirtiendo en su propio ápice. ¿Veis aquí que sube en vertical? Pues eso sí que no. Todas estas hinchadas salen. Esta le pasa lo mismo, qué larguísima que es. Y el problema de esto es que me tapa la maceta, la parte de arriba, y entonces no se riega cuando llueve. Y con la de agua que bebe, ostras, está toda la movida la maceta, para que me dé cuenta. Esto fue del viento de ayer. Con todo el agua que beben, pues es un problema que no se rieguen con la lluvia. Esta la tengo que meter, pero mucha caña para dejarla. Yo creo que no le quito más. Me da pena quitar estas de abajo, esas dos de ahí abajo, pero es que no pintan nada ya con ese grosor. No son proporcionales al tronco, o sea, en altura. La de la izquierda un poco más, pero la de la derecha es demasiado baja. Creo que llegó el momento de quitarla. La de la derecha. Y cambiarla por una de las que tiene encima. Y si no, se podría pelar entero y dejar solo el palo, Con la de yemas que he hecho, tenemos ramas sustitutorias en un año. Aquí sale una doble. ¿No veis lo que digo? Dejar todo esto y empezar a ramificar de verdad ya. Pero no hace falta, también se pueden retrasar. Bueno, está fuera al final. Arras, que no me gustan los jeans tontos. Y la otra está más alta. Un poco desnudo será, si no. Voy a esperar a ver si sale algo por ahí. Ahí tengo que quitarlas. Papá, esta es muy larga. Esta que cuelga de aquí. Hasta había que cortarlo en modo seto y acababa antes. Porque como total, el árbol no está todavía para hacer bonsai. Está para engrosar nada más. Sería con este grosor, el árbol ya tendría que ser por aquí. El bonsai. Pero que es que con la altura que tiene, que mide 2 metros, está súper guapa así de gigante.
que sea árbol de jardín y no sea bonsai. No sé, que igual la tengo que dejar de jardín. ¿Veis aquí cómo sale otra por debajo? Habrá que pensar, ¿eh? Me pasa lo mismo. Bueno, lo mismo no. A ver la pequeña esta. Esta pequeña ha salido de una rama pequeña, una rama pues como esta, hinchada. Hace un año, en la primavera pasada, ¿eh? Mirad qué tamaño cogió, ¿eh? En solo un año, una temporada. De primavera hasta ahora. O sea, de primavera a primavera, que todavía no es, pero bueno, casi. Bueno, con esta sí que no la quiero yo de 2 metros. Y la otra en realidad tampoco, pero me está gustando de 2 metros. ¿Qué hacemos con esta? Esta voy a cortarla y punto. Y que eche por donde le dé la gana. Y ya la plantaré en otro lado. Voy a cortarla por aquí. Esto tengo que desenterrarla ahora dentro de un mes. Dentro de un mes la cambio de maceta. Aquí está mezclada con la encina. No sé si hay algo más también ahí plantado. Esto fuera. Vale, aquí es una doble. No, pero es que esta en realidad es para adelante. No, esta está mal. Está fuera. Y esta vamos a cortarla aquí. Y esta vamos a cortarla. Y esta también. Para prepararla para el trasplante. Ay, que no es cierto. Y esta habría que alambrarla para arriba. O esperar que esta yemita, cuando tire para arriba, cuando se haga, alambrar esa, que va a ser casi mejor. Venga, voy a cortar esto por aquí. Y esta otra también más corta. Y con esto y un bizcocho. Una menos. Y esto con las secuoyas. Esto tendría que hacerlo también con la grande. Ir quitándole largo a las ramas. Bastante llorona, ¿eh? De que le caen las ramas para abajo. No de que eche savia ni nada de eso. Yo, por lo que estoy viendo, lo mejor es tratarla como un tejo, ¿eh? Un tejo de crecimiento rápido. La verdad que eso es una pasada como crece. Pero la forma es que es la misma del tejo. La forma de cultivarse. Incluso necesita más agua que el tejo. Que el tejo necesita agua pero sin pasarse. O sea, necesita estar mojado simplemente. Esta no. Esta te seca el sustrato en un tris y tienes que regar bastante. Esto es... La metasecuoya todavía más exagerado. Lo del agua. Es casi... La metasecuoya es casi como el ciprés de los pantanos. Este de aquí atrás. No necesita estar en un cubo de milagro. ¿Ves? Esta está llorando un mogollón. Es que espero no marearos demasiado con el vídeo, si no, bueno, tendré que cortarlo. Así, esta también sigue llorando también. Bueno, nada, esto es una poda inicial.
Esto es más para que ramifique y eche más traseras que por estética. Por estética me está quedando mal. Como por estética le hubiera hecho el cortasetos, la técnica del cortasetos y ala. Y hubiera quedado mejor. Es que tampoco tengo tiempo para andar aquí en modo tiquismiquis, esta para aquí, esta para allá. Tengo más árboles que hacer, aunque sea así por encima. Es esta, que larguísima está, para estar aquí arriba está larguísima, joder. No coja tanto protagonismo. Y está lo mismo. Estas dos aquí, hay dos paralelas. Esta fuera. Esta también. Y vamos a dejarlo así, yo creo que no la toco más. Jolín, esta está muy larga. Está secando ya de la parte de atrás, de que ya es viejo, la parte de atrás. Coño, qué mal corte. Es que estas tijeras no son para esto. Bueno, que... Y estoy llorando aquí también. Así. Bueno, le quité bastante, Bastante. No todo, pero le quité. Uy, estas dos están aquí muy paralelas, Ahora sí. Y la otra, pues ya la trasplantaré eso. Dentro de un mes. Es que falta un mes para empezar a trasplantes, de verdad. A ver, ya que los tengo hechos, ya lo dije muchas veces, el 1 de enero ya tengo hechos trasplantes de arce y tal. Pero prefiero no forzar la máquina. Y de hecho este se trasplantó en 1 de enero. Cuando llegó en el 1 de diciembre por ahí, de un Black Friday, siendo esto un palmo hace 3 años. Y ya está. Y lo hice en enero, o sea, en las fiestas, en la Nochevieja o el Año Nuevo. Lo metí en maceta grande y en mayo lo volví a trasplantar a otra maceta más grande. O sea que soporta los trasplantes muy bien. Ahora le toca al ciprés calvo. Y ya está en una maceta muy tocha. Mira cómo está de raíces, donde estaba tapado por... Y ya está haciendo aquí como las piernas, ¿no? Mira qué pata, mira qué pata más guapa tiene esto. Cómo mola. La pena es que no saquen rodillas de esas que sacan por aquí, está demasiado. Bueno, el plan que tengo es meterlo en una todavía más grande que esta. Aquí tiene agua a punta pala, no está encharcado hasta arriba, pero aquí, este charco, aquí hay un charco. Entonces tendrá, con lo que llueve, tendrá agua por aquí. Y es suficiente, por lo que estuve viendo, no hace falta meterlos en el cubo. Me está yendo bastante bien así. Lo que no sé es, he leído que para que hagan rodillas tienen que estar metidos en agua, pero no he visto a nadie que tenga uno de estos con rodillas, así que tampoco será así. Bueno, vamos a pegarle una peladina. Estas ramitas bajas fuera, ya saldrán. Estas salen, bueno, como el otro, como la secuoya. Las echaré más, vamos a tutiplén. Bueno, por aquí, paralelas, que se pueden quitar todas, y dejarlo palo. De hecho es lo que hacen cuando lo sacan de
del pantano directamente cuando hacen llamadores. Sacan un palo, lo queda pelado el tronco, sin ramas. Pues esta vez voy a necesitar las otras, precisamente las que cambié. A ver. Arras. Este tamaño sí lo cicatrizan, si fuera más gordo no. Ahí está, arras. Está para aquí, está para allí, está para allí, está fuera. Por darle un poco de orden. Entonces, para aquí ya tiene, está fuera. Y por distancia me quedo con la pequeña de arriba. Esta me va bien, esta me va bien, esta le toca para este lado. Así que esta fuera. No sé, ya ni enfoco, me cago en la leche. Estoy diciendo que tengo esta, ahora tengo esta. Y esta está en el mismo sitio. Fuera. Estos palitos no pesan nada. Más fácil de podar que la otra. Ahora que veo la otra, mira aquí qué problema tenemos. 1 y 2 para el mismo sitio. Para allí parece que está como más cojo, así que voy a quitar esta. Aparte que tan gruesa arriba, pues no conviene. Y arriba está. Ya llegó a su altura máxima para la maceta que tiene, para la presión de agua que consigue. Y ya está haciendo ahí toda la ramificación de final de ápice, lo que los americanos llaman el estilo flat top, o sea, tope plano, que es dejarlo así, tal, y lo hace él solo. Ahí lo está haciendo, él solito. Vamos a ordenarlo un poco. Aquí están muy juntas todas estas. Ahí. Está difícil de sujetar la cámara y a la vez bajar el árbol y a la vez estar más raros aquí al poste. A ver si no se cae la cámara, porque está un poco viejo el soporte. Entonces, por eso va hilado. A ver, esta, con el quito, la de dentro, la de fuera, la de dentro, esta. Está frío, por nada. Había 18 grados a mediodía, con solecito, entró el aire frío y ahora me estoy congelando. Debe haber 10. Mira, esto voy a dejarlo por la gracia de a ver hasta dónde llega. Y esto lo mismo. Tiene este tinglado aquí. Esto. Y yo creo que ya está. Aquí está el triple. Bueno, y ahora voy a despuntar para que no se, porque se estaban yendo muy lejos, pues ramifican muy al final. Entonces voy a dejarlas cortas todas, sin miramientos. Tienen tantas yemas que no merece ni la pena mirar por dónde, para dónde va una, para dónde va otra. Esta quiero que engrose un poco más, así que no la voy a cortar. El flat top este me estaba gustando cómo se estaba formando. Voy a quitar las puntas solo. Opa, que
no llego. Y arriba, vamos a ver. Sí. Bueno, no lo veis, pero lo hago, ¿eh? Bueno, ya está, ahora, podado entero. La punta quedó podada, solo dejé la punta de arriba del todo. Y quiero ver hasta dónde llega, en una maceta, a ver qué altura coge. Y lo dicho, pienso meterlo todavía en una maceta más gorda. El objetivo es que sea como mi pierna de gordo. O sea, tener un buen tocho estilo americano. Eso está para que no se lo lleve el aire. Bueno, ahora no hay problema porque no tienen hojas, pero al otro es bien de ayuda que le vino anoche, con los 140 por hora. Bueno, y mira que tenemos aquí, esta chisma también hay que podarla. Ya engrosó bastante. Y aquí le hacen ruedas de carro estas encinas. Fijaos como la parte aquí de arriba, como ya tiene su altura y tal, y fuerza, ya no tiene picos en las hojas, ¿eh? Bueno, tiene, pero no tan exagerado como las jóvenes. Hay que quitarle de esto, porque si no, las ruedas de carro estas van mal. Ya que no quiero quitarle del lado que no es. Darle un poco de orden a esto. Esta está muy junta de la de abajo. Sería una cosa así. Y aquí vuelve a pasar lo mismo. He dejado esta, así que esta la quito. Y esto es que es donde tiene la fuerza ahora mismo. Está fuera. Y aquí vuelve a pasar. Da igual. Mira, que tire para allá. Hala. Y otra, como cuando saque esa, pues sacaré esta y la pondré en una maceta un poco más acorde. Aquí o sea, sirvió para lo que sirvió, que fue sobrevivir. Resucitar, más que sobrevivir, resucitar. Y esta rama también va a haber que cortarla. Bueno, pues unos cuantos arbolitos cortados. Y yo creo que con esto puedo despedir este vídeo. ¡Hala! ¡Cat!